Bienvenidos a No es país para analfabetos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del Antiguo Egipto, pero ojo, no para hablar solo de las pirámides y los faraonas que todos conocemos. Tenemos delante un compendio de curiosidades que revelan aspectos, sorprendentes de su vida, sus creencias, sus inventos. Exacto. Vamos a explorar 10 hechos quizá menos conocidos que nos muestran una civilización llena de ingenio, con una organización social y unas prácticas que, la verdad, a menudo desafían un poco nuestras ideas preconcebidas. Vamos a desgranar estos puntos basados en la fuente que tenemos. Pues venga, empecemos fuerte. A ver, ¿sabía la gente que Tutankamón tenía una daga hecha con hierro del espacio? En 1925, Howard Carter la encontró en su tumba. Y esto en plena edad del bronce, cuando el hierro era rarísimo, más valioso que el oro. Se usaba para cosas muy especiales: arte, rituales, regalos reales. Precisamente. Y lo fascinante es que análisis químicos posteriores confirmaron que el hierro de esa daga y de otros artefactos de la época, claro, era de origen meteórico. ¿Meteórico? O sea, de un meteorito caído del cielo. Eso es, con niveles altos de níquel, cobalto, típico de los meteoritos. Esto demuestra que los egipcios, observaban el cielo y conocían la caída de estos objetos. Hay textos que lo atestiguan, como una estela de Tutmosis III que parece describir una estrella cayendo. ¡Qué bueno! Y además, esto conecta directamente con sus creencias. Los textos de las pirámides, que son antiquísimos, mencionan que los huesos de los faraones difuntos, que iban a unirse a las estrellas, eran de Idia, hierro. Ah, mira. Citan textualmente algo como: mis huesos son de hierro y mis miembros son las estrellas imperecederas. Así que esa daga era mucho más que un lujo. Un símbolo cósmico. Vamos, alucinante. Bueno, y de lo cósmico a algo más íntimo. Aquí viene algo realmente inesperado: preservativos y anticonceptivos. Sí, este es un tema sorprendente. Se cree, se especula, que usaban quizá tripas de animales anudadas, como una especie de protección. Un preservativo muy primitivo. ¿Para evitar enfermedades o embarazos? Probablemente ambas cosas, sí, aunque es difícil asegurarlo. Incluso en la tumba de Tutankamón se halló uno de lino, pero quizá tenía una función más ritual que práctica, ¿no? Ya. Pero lo que sí está mejor documentado es la contracepción femenina. Era, bastante sofisticada para la época. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues mira, papiros como el de Cajún de hacia 1850 a.C. o el famoso de Ebers, del 1550 más o menos, describen métodos curiosos. Cuenta. Uno muy citado es el uso de excremento de cocodrilo. ¿Perdona? Sí, aplicado en la vagina con un tampón vegetal. Quizá creaba una barrera o un ambiente hostil para el esperma, no sé. ¡Jo, qué gráfico! ¿Y algo menos? Así. Pues también describen tampones impregnados con plantas, como la acacia o dátiles. Y lo interesante es que se cree que la fermentación de estas plantas podía producir ácido láctico. ¿Ácido láctico? Espera, eso me suena. Claro, es un espermicida natural y se usa en algunos geles actuales. Esto indica un conocimiento práctico de biología y química bastante notable, basado en la pura observación. ¡Qué fuerte! De verdad que no dejan de sorprender. Bueno, y de la intimidad a la seguridad del hogar. Algo tan cotidiano como cerrar la puerta con llave, pues también parece que tiene raíces egipcias. Así es. Hace 4000 años, fíjate, inventaron el mecanismo de pestillo con pasadores, que en esencia todavía usamos hoy. ¿En serio? ¿El mismo principio? El mismo principio básico, sí. Era un sistema ingenioso, un cerrojo de madera, un accesorio fijo en la puerta y una llave, también de madera, bastante grande. A ver, ¿cómo funcionaba? Pues mira, al meter la llave por una ranura y levantarla, unos dientes que tenía la llave empujaban unos pasadores o clavijas de madera que estaban dentro del accesorio fijo. Ajá. Esos pasadores eran los que bloqueaban el cerrojo al caer por gravedad en unos agujeros que tenía el propio cerrojo. Al levantarlos con la llave, ¡chas!, el cerrojo quedaba libre y se podía mover. Es justo la cerradura de pines moderna. ¡Qué pasada! Exacto. Levantar los pines para liberar el mecanismo. Una idea brillante y duradera. Totalmente. Y hablando de organización social que mencionábamos antes, aquí hay un punto que rompe muchos esquemas, ¿verdad? La igualdad de las mujeres ante la ley. Sí. Este es uno de los aspectos más singulares y a menudo malinterpretados del Antiguo Egipto. Las fuentes que manejamos lo destacan bastante. Es que choca, ¿eh?
Se dice que hombres y mujeres de estatus social similar eran iguales ante la ley, muchísimo mejor que en otras culturas antiguas como la griega. Donde las mujeres eran casi como menores de edad toda su vida. Correcto. Legalmente, la igualdad era notable. Podían tener negocios, gestionar sus propios bienes, comprar, vender, heredar, testificar en juicios, iniciar divorcios. Podían ser médicas, ¿no? Sí, había mujeres médicas, escribas, aunque en menor proporción que hombres, claro. Pero es importante matizar, como hacen los expertos. A ver. Aunque legalmente eran iguales, socialmente la mujer era vista principalmente como complemento del hombre, y él era la cabeza de familia reconocida. El rol principal era el de esposa y madre, entiendo. Y bueno, legal sí, pero roles sociales más definidos. Exacto. Sin embargo, administraban el hogar, que no era poco, y trabajaban en muchísimos oficios: artesanas, cerveceras, músicas, plañideras. A veces incluso con autoridad sobre hombres en su taller o negocio. Y lo clave es que una mujer divorciada o viuda podía conservar y administrar sus propiedades, ¿no? Fundamental. Eso era impensable en muchas sociedades posteriores, incluso en el siglo XIX en Europa o Estados Unidos. Y no olvidemos a las reinas que llegaron a gobernar con poder propio, como Meritneit, Sobekneferu o la famosa Hatshepsut, que gobernó como faraón con todos los atributos. Un panorama mucho más complejo y, en cierto modo, más moderno de lo que uno tiende a pensar. Vale. Y si hablamos de vida social, hablemos de bebida. Siempre pensamos en la cerveza egipcia. El pan líquido, sí. Pero también eran grandes consumidores y productores de vino. Sobre todo la élite, ¿no? Realeza, nobles, sacerdotes. Lo usaban en rituales, banquetes funerarios. Muchísimo. Era la bebida de prestigio. Y fíjate, a diferencia de griegos o romanos, no estaba mal visto que las mujeres bebieran vino en público. ¡Anda! En Roma estaba mal visto. Fatal. Un marido romano podía repudiar a su esposa, o peor en épocas antiguas, si la encontraba bebiendo vino. Los egipcios, en cambio, parece que eran más relajados con sus efectos. Hay escenas en tumbas de banquetes donde se ve a gente, hombres y mujeres, bebiendo alegremente, incluso vomitando. Qué gráficos eran a veces. Sí, aunque ojo, los textos sapienciales, los de consejos morales, sí advertían contra emborracharse y perder la compostura. No todo era fiesta. Claro. ¿Y qué tipo de vino tenían? ¿Solo tinto? No. Tenían tinto, blanco. Se habla del vino del norte, seguramente del Delta, que era una zona vinícola importante. Y luego tenían uno especial, el shede. ¿Shede? Sí, una bebida dulce, muy apreciada. No está del todo claro si era de uvas muy maduras, quizá pasas, o de granadas. Parece que llevaba un proceso de calentamiento y filtrado. Suena bien. Y lo de las etiquetas es increíble. Es que es alucinante. En las ánforas ponían la calidad, la añada según el año del faraón, la zona, el propietario del viñedo y hasta el productor, como una denominación de origen casi. Tela. ¿Y cómo lo hacían? ¿El proceso? Pues las escenas en las tumbas como las de Nactos en Efer lo muestran muy bien. Primero la vendimia, claro. Luego pisaban la uva en lagares grandes. ¿A pie? Sí, a pie. A menudo se ve a los hombres agarrados a cuerdas que cuelgan del techo, seguramente para no resbalar y para llevar un ritmo. Ah, claro. Después, el mosto lo metían en un saco de tela fuerte y lo retorcían con palos en los extremos, como si fuera un torniquete gigante, para prensarlo bien y sacar todo el jugo. ¡Qué ingenioso! Y finalmente, ese mosto iba a las ánforas de cerámica, que sellaban con tapones de arcilla para que fermentara. Un proceso bastante elaborado, la verdad. Dominaban muchas técnicas, desde luego. Y eso nos lleva a otro campo donde, según las fuentes, fueron pioneros: la cirugía. Absolutamente. Se considera a Egipto una de las cunas de la medicina racional, sobre todo en cirugía. El papiro Edwin Smith, de hacia 1600 a.C., aunque copia textos más antiguos, es la clave. ¿Qué tiene de especial? Pues que no es un texto mágico, es un tratado quirúrgico puro y duro. Describe 48 casos de traumatismos, de la cabeza al tórax, de forma súper ordenada. Examen, diagnóstico, pronóstico. ¿Pronóstico? Sí, decía, esto lo trataré, esto lo combatiré o esto no tiene tratamiento. Y luego describía el tratamiento: suturas, vendajes, entablillados, 1000 años antes que Hipócrates. ¡Qué pasada! Y usaban instrumentos específicos, ¿no? Sí, el papiro los nombra, y se han encontrado instrumentos de bronce o cobre muy parecidos: cuchillos, pinzas, sondas. Por ejemplo, en la tumba de Kar, un médico del palacio de hace más de 4000 años. Y todo esto gracias a la momificación. Sin duda,
La momificación les dio un conocimiento anatómico brutal, aunque no entendieran del todo la función de cada órgano. Veían el interior del cuerpo. Eso fue clave para avanzar en cirugía. Pero la magia seguía ahí, ¿no? Claro, convivían las dos cosas. Para una herida o una fractura usaban cirugía racional, pero para una enfermedad interna que no entendían, pues recurrían a la magia. Conjuros, amuletos, culpar a los dioses. Era una mezcla pragmática. Muy interesante esa dualidad. Y bueno, volviendo a las momias y a Tutankamón, hay una cosa muy rara sobre su momificación que comentan las fuentes, ¿verdad? Sí, es un caso único y bastante desconcertante. Tutankamón fue momificado de forma muy atípica. Lo primero, y más llamativo, es que su pene se momificó erecto, a 90 grados. ¿Cómo? Sí, erecto. Algo nunca visto en otra momia. Luego lo cubrieron con una cantidad enorme de un líquido negro, una resina, que parece que reaccionó y provocó una especie de combustión lenta dentro del sarcófago. ¿Qué me dices? ¿Y algo más? Sí, el corazón. Se lo extrajeron, como a todos, pero no se lo devolvieron envuelto ni pusieron un escarabeo en su lugar como era la norma. Lo encontraron suelto por ahí, entre las vendas. ¿Y eso por qué? ¿Un error? ¿Una chapuza? Pues hay una teoría, que menciona la egiptóloga Salima Ikram, aunque ella misma dice que es especulativa. Sugiere que todo fue intencionado. ¿Intencionado? ¿Para qué? Para identificar a Tutankamón lo más directamente posible con Osiris, el dios del inframundo y la resurrección. A ver, ¿cómo? Pues el pene erecto sería un símbolo clarísimo del poder regenerador de Osiris. El líquido negro imitaría el color de piel de Osiris, símbolo de la tierra fértil y el renacimiento. Y la ausencia del corazón recordaría el mito de Osiris descuartizado por su hermano, Set. ¡Ostras! Todo esto sería un intento, digamos, desesperado, por contrarrestar la herejía de su padre Akenatón, que había intentado eliminar a los dioses tradicionales, y reafirmar con fuerza la religión de siempre, con Osiris en el centro. ¡Qué potente! La momificación como declaración política y religiosa. Exacto. Por cierto, el pene se acabó rompiendo y desprendiendo después del descubrimiento, en el siglo XX. Una pena arqueológica. Vaya historia. Bueno, cambiemos de tercio, algo más limpio. La higiene dental, parece que también se preocupaban por eso, ¿no? Y bastante. Usaban unos palitos para limpiarse los dientes, como un cepillo natural, probablemente de la planta siwak, que tiene propiedades antibacterianas. Como los que se usan todavía en algunas culturas, ¿no? Eso es. Y también tenían una especie de polvo dental. ¿Polvo dental? Sí, hecho con piedra pómez molida, sal, menta, mirra, ingredientes abrasivos y refrescantes. La receta más antigua que se conoce, encontrada en Viena, llevaba flores de lirio secas, menta, pimienta y sal. Pimienta, qué curioso. Y usaban enjuagues bucales con hierbas, como cilantro y menta. Y para el mal aliento, hacían unas pastillas de miel con canela y mirra. Como caramelos. Vamos, que tenían un arsenal completo. ¿Y si tenían problemas? Pues también trataban cosas. En los papiros se habla de tratar la gingivitis con mezclas de comino, incienso y cebolla. Y hacían extracciones, claro. Estaban muy puestos. Y de la boca a medir el tiempo. Otro invento egipcio clave, el reloj de agua. La clepsidra, sí. El reloj más antiguo conocido es egipcio. Uno de los primeros ejemplos, del 1500 a.C., se encontró en la tumba de Amenhotep I. ¿Y cómo funcionaba? Porque imagino que no sería tan fácil que el agua cayera siempre igual. Exacto, ese es el quiz. El principio es simple. El agua pasa de un recipiente a otro por un agujerito. El tiempo se mide por cuánto ha caído o cuánto queda. Pero claro, la presión baja al vaciarse el de arriba y el flujo se hace más lento. ¿Y cómo lo solucionaban? Pues eran listos. Diseñaban los recipientes con formas cónicas, más anchos por arriba, para compensar un poco, y ponían marcas graduadas dentro del recipiente que se llenaba para leer las horas. Eran cruciales para los turnos de noche, los rituales. ¡Qué ingenio! Y ya para terminar este repaso de curiosidades, un tema que me fascina. La momificación de animales. Millones de animales. Millones, literalmente. Y no solo las mascotas queridas para que acompañaran a sus dueños al más allá, que también las había, Gatos, perros, monos. Eso parece más lógico dentro de sus creencias. ¿Pero millones? Es que había otras dos razones principales. La segunda era como ofrendas a los dioses.
Los peregrinos compraban momias de animales sagrados, ibis para Tot, halcones para Horus, gatos para Bastet, cocodrilos para Sobek, y las dejaban en los templos. Como comprar velas hoy en día, pero con momias. Algo así, pero a una escala industrial. Se criaban animales específicamente para esto. Se han encontrado catacumbas repletas, millones de ibis en Saqqara. Era un negocio enorme. ¡Qué barbaridad! ¿Y la tercera razón? La tercera era la momificación de animales individuales que habían sido considerados la encarnación de un dios en vida. El más famoso es el toro Apis de Memphis, encarnación de Ptah. Ah, el toro Apis, sí. Cuando moría, se le momificaba con un lujo increíble, como un faraón, y se le enterraba en un sarcófago gigante de piedra en el Serapeum. Lo mismo pasaba con gatos sagrados, carneros. Mascotas, ofrendas masivas y dioses reencarnados. ¿Una relación con los animales? Complejísima. Profundamente religiosa y económica también. El proceso variaba, desde algo simple hasta una momificación completa con natrón, relleno, vendajes decorados, amuletos y hasta sarcófagos propios. La verdad es que cada punto que hemos tocado nos ha descubierto un Egipto diferente, ¿eh? Mucho más allá de las pirámides y el oro. Ha sido un análisis de estas fuentes fascinante. Sí, nos deja una imagen de una civilización, de contrastes, de un ingenio tremendo aplicado a lo cotidiano y con una estructura social que, bueno, nos da mucho que pensar todavía. Y bueno, hasta aquí este tema lleno de curiosidades. Les esperamos en otro episodio más de No es país para analfabetos. Suscríbanse, que es gratis y no cuesta nada. Eso. Y dejen algún comentario. Estamos sujetos a consejos y a ideas de nuestros seguidores. Hasta la próxima. ¡Chao!